Ahora sí, los precios. Yo me había olvidado que era otro el tema en el bloque anterior. Estamos llegando a fin de año, evidentemente no me funcionan las neuronas. Estas cosas en televisión no se hacen, pero bueno, yo quiero ser honesta con ustedes y con mi compañero Facundo Zonati, que me remó en el bloque anterior un tema que no era. Le pregunté por los precios mayoristas y era por el Fondo Monetario Salí con el Internacional. Fondo Monetario por algún lado. Pero sí, efectivamente, los precios mayoristas en la Argentina, como prácticamente todo, están subiendo y muy fuerte. Se conoció el dato de octubre, 4,7% de aumento. Es el aumento más importante del año. Y esto abre un montón de interrogantes porque tiene impacto efectivamente en los precios minoristas, lógicamente, y adelanta de alguna manera que la inflación va a seguir en niveles elevados en los próximos meses. La pregunta es... Eso es lo más preocupante. Totalmente. La pregunta se da en un contexto de apertura de distintos sectores y de la economía que vuelve a funcionar lentamente después de lo que fue la cuarentena por la pandemia. Entonces, se preguntan cómo en un contexto de apertura económica y recuperación económica salta la inflación cuando, si se supone que hay más ventas, los precios tenderían a la baja. Bueno, en la Argentina eso no sucede básicamente por una cuestión que es el efecto monetario, el fenómeno monetario que explica a la inflación. Parece que hay varios factores, ¿no? Por supuesto, el precio del dólar, el blue y demás, y también la especulación. No vamos a sacar la responsabilidad social que debería tener cada uno de los empresarios. Hay especulación que le quieren ganar a la inflación futura y remarcan. Sin embargo, siempre que el dinero crezca más rápido que la producción, va a generar esta presión sobre los precios. Puede haber seguramente en algunos sectores particulares cierta especulación justamente por lo que pasa con el tipo de cambio, por ejemplo, y particularmente en el sector de la construcción, donde, por ejemplo, el dato de inflación prácticamente duplicó al promedio del mes en octubre. Y esto tiene que ver en parte porque la gente se resguarda comprando materiales, haciendo pequeñas ampliaciones y demás. Y es un sector que en particular ha mostrado cierta falta de stock y crecimiento en los precios. Sí, la propia Cámara dijo que no tenían stock, en definitiva. O sea, empiezan a tener dificultades para tener materiales para vender. Y no es nada más la construcción. Muchas de las industrias que no se terminaron de recuperar empiezan a tener faltante de stock porque no pueden producir o no cuentan todavía con el total de los empleados y demás. Y no pueden fijar precios justamente por lo que fue la presión cambiaria en las últimas semanas, que si bien se estabilizó, ha generado incertidumbre y eso también tiene repercusiones directas sobre la formación de precios. Ricardo Delgado es economista. Ricardo, buenas noches, gracias por atendernos. Bueno, no te escucho, pero espero que la audiencia sí te esté escuchando. Tratábamos de hablar sobre estos precios mayoristas que empujan a la inflación porque después se trasladan al minorista en una situación bastante compleja del país donde incluso el propio consumidor tampoco tiene tanta capacidad de compra como antes. No es la misma demanda. No, claramente hoy estamos en un escalón inflacionario más alto, producto de una brecha cambiaria que hace algunas semanas había perforado el 100% y llegado en algún momento al 130%, ¿no? Evidentemente vamos a tener un trimestre, el último del año, con una inflación mayorista, como estamos viendo, y minorista. Seguramente la de noviembre va a ser como mínimo la de octubre, en torno al 4%, y diciembre siempre es un mes complejo en materia inflacionaria, con lo cual tenemos que esperar un fin de año caliente en materia de precios. ¿Y se puede proyectar algo para el año que viene o todavía nada? Bueno, todo eso, Diana, depende fundamentalmente de lo que haga el gobierno. El responsable de la política de control de la inflación es el gobierno. Hoy el promedio de los analistas y del mercado está estimando una inflación en torno al 50% el año próximo, superior a este 36-37% con el que va a cerrar 2020, una inflación que, insisto, es muy alta para una economía que este año se va a desplomar 12 puntos. Ahora, ¿qué hay? Me gustaría saber cuál es tu análisis en qué hay en aquellos empresarios que un poco por necesidad, entiendo, de querer ganarle a la inflación o de qué es lo que puede suceder para que después no pierdan, y otro poco también por especulación, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento de los empresarios que muchas veces remarcan por anticipado?
Sí, yo lo que siento es que siempre hay que tener muy en claro que el proceso de formación de precios en cada sector depende de una multiplicidad de factores, pero que todo tiene que ver con las señales que se dan desde la propia política económica. Para decirlo en concreto, si vos tenés una brecha cambiaria, es decir, una diferencia entre el dólar oficial y los dólares financieros o el dólar blue, que, como decíamos antes, superó al 100%, Claro. es decir, que aquel importador que todavía sigue importando al dólar oficial va a tener miedo si hacia adelante va a poder seguir pagando Claro. ese costo de reposición de su insumo, de su parte, de su pieza que necesita para producir en la Argentina, para poner en caso. Y eso es lo que está pasando en muchísimos sectores. El costo de reposición hoy está indefinido justamente porque no se sabe cuál es el valor del dólar en el mercado y evidentemente eso afecta la evolución y la dinámica de los precios hacia adelante. Claro, Facu. Sí, Ricardo, y la incidencia que puede tener, más allá del tipo de cambio, el hecho de algunos mercados concentrados como el hierro, el aluminio, que en la Argentina son muy pocos los actores que proveen estos materiales ampliamente difundidos, por ejemplo, vinculados al sector de la construcción. ¿Incide realmente también eso, el hecho de que haya pocos actores en esos sectores? Cuando vos tenés mercados concentrados, que evidentemente, como vos decís, Facundo, existen en la Argentina y en todos los países del mundo, lo que vos tenés probablemente, si no hay competencia, tenés un nivel de precios más alto. Eso no es inflación. Inflación es el aumento de los precios, para separar los tantos. Allí hay que aplicar políticas, si querés, de defensa de la competencia para proteger justamente que no haya un abuso de ese poder de mercado que algunos tienen en algunos sectores, como bien vos decís. Y eso se hace abriendo más la economía, desafiando de alguna manera esos mercados. Pero en términos de experiencia internacional, no es claro que mercados concentrados impacten en inflación más alta, porque de hecho vos tenés en Uruguay, en Chile, en Brasil mismo, mercados muy concentrados. ¿Se congeló? Congeló. Bueno, evidentemente lo que no se congela es la inflación, pero bueno. la tecnología viene bastante difícil en este año particular. Lo que No, mencionaba era un poco la necesidad de la intervención de las políticas del gobierno en cuanto a lo que es el precio y demás. Volvimos, ¿no? A ver, Ricardo, te escuchamos. Perfecto. No sé hasta dónde llegué, pero lo que decía básicamente es que en los mercados concentrados que existen en muchos países de Latinoamérica, en Brasil, en Uruguay, en Chile, y en esas, digamos, no necesariamente implican niveles de inflación más altos. Eventualmente sí precios más altos Claro. que en otros mercados en donde no hay tanta concentración. Sí, ¿qué tal? Delgado, Giselle Rumo lo saluda. ¿Qué tal, Giselle? ¿Cómo ve el desempeño del ministro Martín Guzmán, por lo menos en los últimos meses? Porque, por lo menos no, bajó de 200 a 160 y pico el dólar blue. ¿Eso tiene que ver con la gestión de él? ¿Cómo le evalúan? Yo creo que el ministro Guzmán en los últimos meses ha logrado lo que muchos economistas planteábamos ya hace varios meses, que es tener un mayor control de la política económica. No era posible que la política fiscal, básicamente la que domina el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, no esté coordinada con la política monetaria y financiera que coordina el Banco Central. Esto era lo que se veía hasta hace, yo diría, un par de meses atrás. A partir de ahora, a partir de allí, evidentemente hay una mayor coordinación de las políticas. A mi juicio, todavía la política monetaria y cambiaria está rezagada en términos de las señales de ajuste fiscal que viene dando el ministro Guzmán, y por eso la brecha, que si bien hoy está por debajo del 100%, sigue entre el 85 y 90, que es una brecha realmente muy poco sostenible y sobre todo una brecha que no alienta a aquellos que tienen dólares a liquidar,
¿quién va a liquidar dólares si los tiene que liquidar a 80 pesos, sabiendo que los dólares financieros se cotizan entre 140 y 150, o si uno va al mercado informal, lo consigue más alto? Y la pregunta que surge a partir de esto, Delgado, tiene que ver con qué va a hacer el gobierno entonces para generar ese incentivo a que los argentinos, ni siquiera hablamos de inversores extranjeros, vuelquen parte de sus ahorros en la economía real, invirtiendo, por ejemplo, en este sector que mencionábamos, el de la construcción, que mostró cierto dinamismo, pero más de alguna manera para deshacerse de los pesos que vender los dólares en realidad. Sí, el sector de la construcción es un sector clave para pensar una eventual recuperación de la economía argentina el año próximo. Yo creo que el gobierno lo tiene claro y de hecho hay 2 proyectos que envió hace un par de semanas al Congreso, en donde en un caso se plantean estímulos fiscales muy importantes, muy significativos para la construcción de nuevas viviendas, y eso está muy bien, permitiendo desgravaciones amplias en IVA, en ganancias, en bienes personales para aquellos que inviertan en fideicomisos y en desarrollos inmobiliarios. Y por otro lado está el paquete vinculado con la recreación, si se quiere, de un mercado de crédito hipotecario, ya no ajustado por UVA o por la inflación, como hasta ahora, sino ajustado por la variación del salario, por el coeficiente de variación salarial. Yo creo que esos 2 proyectos son muy importantes e insisto, dentro de ellos está también la posibilidad de un blanqueo de los dólares que los argentinos tenemos en la Argentina. Para decirlo muy concretamente, los del colchón. Exactamente. El INDEC nos dice que los argentinos en la Argentina, en cajas de seguridad, en el colchón, tenemos más de 200.000 millones de dólares. Tenemos más de medio Producto Bruto en la Argentina fuera del sistema. Y el proyecto que el gobierno envió al Congreso para dinamizar la construcción incluye la posibilidad de un blanqueo de esos dólares para proyectos inmobiliarios. Bueno, yo creo que ese es un camino inicial importante que hay que seguir profundizando, a mi juicio, en otros sectores para poner en valor todos esos dólares que hoy están fuera del circuito. Bueno, acá Facundo siempre, ¿no? Hace hincapié en la cantidad de dólares que están fuera del sistema. Cuando uno busca cajas de seguridad en los bancos, no hay. No hay, y de hecho hay cola de espera, por decirlo de alguna manera, hay lista de espera en este sentido. Me pregunto si otra alternativa no puede ser el mercado de capitales, que es de los más chicos del mundo y justamente también generaría otro recurso, otra herramienta para que las empresas se financien. ¿Existe de alguna manera también desde el gobierno la posibilidad de reactivar este mercado de capitales? Bueno, es que yo creo, Facundo, que en realidad, por supuesto que sí. Evidentemente los países que digamos, se desarrollan lo hacen a través de un mercado de capitales muy amplio, muy extenso y en donde el crédito a todo nivel es absolutamente difundido, ¿no? Y yo creo que el blanqueo de dólares en realidad podría canalizarse en parte a través de diferentes instrumentos del mercado de capitales. Ciertamente yo creo que es una posibilidad muy, muy importante. A ver, para ponerlo en claro, el sinsentido del ahorro en dólares de los argentinos, que desde el punto de vista individual ha sido a lo largo de las décadas la decisión más racional, el sinsentido macroeconómico, si se quiere, o la inconsistencia macroeconómica tiene que ver con que el argentino, con los pesos que le sobran, compra dólares y no los deja en el sistema, los saca del sistema. Entonces, atesora y los saca del sistema y esos dólares no reproducen ningún valor, ni permiten apalancar ningún proyecto de inversión, ni financiar ninguna actividad. Y ese me parece que es el pecado, si querés, capital que tenemos hoy los argentinos. ¿Cómo hacer para que los dólares que ya están ahorrados y que son de los argentinos se vuelquen nuevamente a inversiones productivas? Ricardo, te invito a seguir viendo el programa si querés saber cuánto salen las empresas argentinas, que es un informe que ahora nos va a dar Facundo Sonati. Por lo pronto te despedimos hasta la próxima. Gracias. Gracias. Nos dio el pie de alguna manera. La pregunta de Sonati, ¿es mucho, es poco? ¿Salen caras, salen baratas las empresas argentinas? Yo te digo que Argentina está de remate, están por el piso el valor de las empresas argentinas y Delgado nos daba el pie de alguna manera.
¿Es una oportunidad hoy invertir en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires o en acciones argentinas que incluso están listadas en la Bolsa de Comercio de Nueva York? La respuesta que se viene directamente a la cabeza para la mayoría de la gente diría, no, Argentina está en una crisis terrible y la verdad no parece una buena opción. Sin embargo, hay que decir que el índice Merval está en los niveles cercanos al piso histórico. Cotiza en torno a los $340, un valor que está muy cerca de los $300, que es el piso histórico, más allá de la crisis del 2002, donde se desplomó incluso por debajo de esa cifra. Y para que te des una idea, en general, el Merval oscila en torno a los $300 y los $900 en una línea histórica de los últimos 20 años, con la excepción de Macri, donde este indicador llegó a tocar los $1.800, que fue un récord histórico allá por inicios del 2018, antes de caer por el precipicio que todos conocemos, la llegada del fondo, ¿Esta cifra etcétera. entusiasmaría a inversores o no? Porque siempre hay algunos que ven que a pesar de la crisis se puede hacer negocio. Exactamente, yo te decía, es un mercado muy chico, sobre todo el de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Hay cierto dinamismo en las últimas semanas, hubo algunas subas de empresas argentinas, por ejemplo, IRSA Propiedades Comerciales, que está vinculado a todo lo que tiene que ver con los centros comerciales en la Argentina, con la reapertura de la economía, hace pensar que ese sector se va a recuperar. Habíamos hablado acá, por ejemplo, de la corporación American Airports, de Eduardo Ornequian, uno de los mayores operadores del mundo en lo que tiene que ver con aeropuertos. Al reactivarse los vuelos, también sus acciones subieron, pero todavía están muy lejos de los valores históricos. Y de hecho, mirá lo que sucede en el panel general de la Bolsa porteña. De las 67 empresas del panel general, el 80% de las empresas tiene un valor por acción inferior a $1. Esto es bajísimo, es un precio realmente muy bajo. Muchas empresas incluso están cercanas a los mínimos históricos. Bueno, hay que hacer una vaquita y empezar a comprar. Si tenemos una vista de mediano y largo plazo, siempre la inversión en acciones argentinas en los últimos 20 años le ganó a la inflación e incluso al dólar. En el largo plazo siempre terminaron siendo muy redituables. Y de hecho te voy a mostrar... Es interesante porque lo podemos ligar a lo que veníamos hablando con Delgado recién, ¿no? ¿Qué pasa con todos esos dólares que están fuera del sistema? Bueno, si no puede haber acciones por parte del gobierno para que terminen, no sé, en inversión. Exactamente, porque esto se traduce, ¿qué es el mercado de capitales? Es una herramienta más que tienen las empresas, el sector privado, para financiarse. Entonces, al tener un mercado tan chico, tampoco incentiva a que más empresas se sumen al mercado de capitales y logren obtener financiamiento. Mirá lo que es esto. Una lista de algunas de las empresas y lo que tienen que subir para volver a los niveles, a los valores prepaso. Exactamente. Mirá el Banco Macro, por ejemplo. 541% tiene que subir su valor, el valor de su acción para volver a los niveles prepaso de hace poco más de un año atrás. Lo mismo el Banco Galicia, 510%. Edenor, la mayor distribuidora eléctrica de la Argentina, que pertenece el control a Pampa Energía, 463%. YPF, la empresa estatal por excelencia que controla el mercado de combustibles en la Argentina, tiene que subir 418% para volver a los niveles prepaso, ni siquiera a los valores máximos estamos hablando. No me lo imagino en un tiempo récord, ¿cómo lo podríamos medir? Bueno, en realidad... Resulta demasiado. Son subas que están por verse. En realidad es el margen que tiene que llegar a subir para recuperar el valor que tuvieron hasta agosto del 2019. Es decir, hay un enorme margen de suba en este sentido para las empresas argentinas y por eso se transforman en una posibilidad de inversión también y hacen pensar o abren la pregunta si Argentina está lo suficientemente barata como para volver a atraer inversores y capitales en los próximos meses. Bueno, bien, tenemos acá la economía que siempre nos da buenas noticias por parte de Facundo Zonati. Lo cierto es que hay es mucho el desafío a nivel económico de nuestro país y en todos los ámbitos. La inflación, la economía diaria de todos los días, lo que se dice la economía real, la economía también de las empresas en cada una de sus acciones. Estamos viendo montos para recuperación
inhóspitos. Te vuelvo a repetir lo mismo que te decía hace instantes. No lo puedo poner en dimensión de días o de meses. No, bueno. De cuánto tiempo se necesita para que todo esto se pueda recuperar. Puede saltar en pocas semanas, como puede llevar años recuperar el valor de las empresas. Todo dependerá de cómo evolucione la economía argentina. Bueno, nos vamos a despedir ya por el día de hoy. Mañana nos reencontramos 20:30 con las noticias y a las 22 el análisis en Hoy Nos Toca. Chau.